Pues son las 10 de la mañana y vamos a empezar con nuestra transmisión. Es la tercera sesión del ciclo de seminarios, de nuestro primer ciclo de seminarios de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Zootecnistas, especialistas en economía, administración y desarrollo rural, AMVEDRA. Y bueno, en esta ocasión está con nosotros el maestro Juan Carlos Escobedo, a quien le voy a pedir al doctor Rafael Trueta, que es el presidente de nuestra asociación, que nos haga favor de presentar la conferencia para poder dar inicio. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Estamos pues en esta tercera sesión de la AMVEDRA, del seminario de la AMVEDRA. Este seminario se compone de 11 presentaciones para todos aquellos que no han asistido o que hoy lo hacen por primera vez. Y se presentan cada 15 días, los lunes en la mañana, de 10 a 11:30, excepto en el periodo de vacaciones, que será el mes de julio, de manera que la siguiente presentación, la cuarta, será el día 16 de agosto, con un tema igualmente interesante que el que tendremos hoy, que son los negocios verdes, a nombre de Juan Carlos. La coordinadora de este seminario y también tesorera de la AMVEDRA, Julia, nos va a hacer favor de presentarlo. Pero bienvenidos a todos y gracias por asistir. Adelante, Carlos. Muy bien. Denme un segundo con el... Bueno, en la conferencia de hoy está a cargo del maestro Juan Carlos Escobedo Alcántara, quien es licenciado en producción animal y maestro por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad de Iztapalapa, y es maestro en producción animal por la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro tiene una amplia experiencia, una larga trayectoria en proyectos de consultoría y gestión de desarrollo rural, en políticas públicas de fomento y promoción de empresas sociales en actividad agropecuaria, con énfasis en el cuidado del medio ambiente, así como temas de género e inclusión social. Ha colaborado con instituciones nacionales e internacionales, tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Tiene, como mencionaba hace un momento, amplia experiencia en colaboración con distintas instituciones, dentro de las que se encuentra la Agencia de Colaboración Alemana para el Desarrollo Sostenible, el Fondo Mundial de la Naturaleza, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, y bueno, también la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, entre otras instituciones. Y bueno, también es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en FES Cuautitlán como en Ciudad Universitaria, en la carrera de médico veterinario. El tema del que hoy nos va a hablar es desde luego muy relevante. El problema ambiental que enfrentamos es sin duda el mayor reto que tiene la humanidad, y una de las pocas ventajas que tienen problemas tan importantes como este
es que tiene muchos asideros, muchos lugares de donde enfrentarlo. Desde luego nuestras acciones individuales, el gobierno a través de distintos mecanismos, las agencias internacionales y también la parte de iniciativa privada o iniciativa social desde este impulso a negocios verdes. Entonces, es una estrategia más con la que debemos, ¿no? Y que es una herramienta más para enfrentar este gran reto. Y bueno, sin otra cosa, le agradecemos mucho a Juan Carlos, además un excelente amigo de aquí de todos. Y bueno, también a la Federación por, como siempre, su hospitalidad a través de la plataforma y la convocatoria. Y bueno, Juan Carlos, es tu público. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos y a todos. Agradezco la invitación a Ambedra, así como a la Federación. Un saludo para el doctor Trueta, para la maestra Julia y para ti, Carlos. Y si me pueden decir, por favor, cuando se vea mi pantalla para comenzar a compartir. Ahora ya se ve. Sí, un segundo para... ¿Está completa? Ok. Bueno, muy bien, pues vamos a comenzar con este tema de negocios verdes, el cual primero hablaré en un contexto general y la estructura del día de hoy va a ser ese contexto de dónde vienen estos negocios verdes. Posteriormente, pues, qué es la economía y los negocios verdes. Y se enfocará posterior hacia la parte pecuaria. ¿Para qué hacer negocios verdes y cuáles son sus contribuciones a este gran problema que mencionaba Carlos de la parte ambiental? Y finalizando con unas conclusiones. Entonces, para conocer un poco del contexto, pues el contexto de los negocios verdes viene dado principalmente por algo muy importante, que es el crecimiento poblacional. A través de los años, desde 1970 y después hasta proyecciones del 2050, pues el crecimiento en el mundo ha ido de manera importante, donde se espera que para el 2050 haya más de 9.6 mil millones de personas en el mundo. Esto trae ciertas consecuencias para los recursos naturales, de acuerdo al índice del planeta vivo, el cual está en la parte de arriba. Para 1970 nos indicaba que el planeta, de acuerdo a la población, pues estaba o se habían consumido lo que era un planeta. Para el 2010 ya necesitábamos un planeta y medio para satisfacer las necesidades de esta población. Pero esta tendencia, si sigue así como vamos, para el 2050 necesitaríamos los recursos de 3 planetas para poder satisfacer las necesidades. Pero esto va de la mano a que las necesidades que el ser humano requiere, pues también producen emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales crecen de manera proporcional a la población y a los requerimientos. Esta población pues requiere de espacios para poder vivir, requiere de servicios ecosistémicos como es el agua, prendas, etcétera. Y entonces ahora me voy a enfocar a cuáles son estos dos, en esta parte, cuáles son los recursos principales que se están deteriorando de acuerdo a las necesidades del ser humano. Primero, el suelo. A nivel mundial, se pierden 11.9 millones de hectáreas de bosque y esto, pues principalmente es debido a la deforestación. En México, de acuerdo al monitoreo que se hace de los bosques, se han perdido 321,000 hectáreas de bosque. ¿Por qué factores? Pues el principal factor siempre es la urbanización o el cambio de uso de suelo. Esto también en conjunto con la tala clandestina y el aumento de esta deforestación para monocultivos y el ganado principalmente es lo que ha devastado grandes áreas tanto a nivel mundial como en México.
Estos son los principales factores que intervienen en la pérdida de suelo. De derecha a izquierda, pues ya les decía, primero, estas grandes poblaciones requieren de suelo y de vivienda, y entonces este cambio de uso de suelo es uno de los principales factores, asociado a la contaminación industrial que se da y a lo que concierne a nuestro sector, el sector agropecuario, pues muchas de esas prácticas insostenibles con respecto al manejo del suelo. Asimismo, las especies invasoras que hay en estas regiones y determinan este cambio de uso de suelo que hoy en día está limitando a los servicios que nos ofrecen. Otro de los grandes elementos que debemos de poner un foco es pues la parte del agua. Sabemos que el mundo está cubierto por el 70%, 71% de agua, y de esta solamente el 1% es para consumo humano. De este consumo que se da, el sector agropecuario es el principal, el que utiliza esta agua en un 69%, seguida del sector industrial y del sector municipal. Pero ¿cuáles son estas características que además nos lleva a que esta situación, pues principalmente a que el 80% de estas aguas residuales regresan a los ecosistemas sin ser tratadas? Entonces, esto conlleva también a que el uso para las personas afecte de manera importante y cada vez más. En México se tiene que cuando una persona está por abajo de los 1,700 metros cúbicos al año, tienes problemas para el uso del agua. En la zona centro y principalmente la megalópolis es la que existe una situación de gran preocupación, aunque también en este azul más clarito, todo este territorio empieza a tener ya un estrés hídrico importante. Y esto se debe principalmente, como lo vimos en la lámina anterior, pues al gran uso que se le da o el mal uso que se tiene en la agricultura. Ahora, asociado a la pérdida de ecosistemas, de acuerdo a la lista roja que publica la UICN, a nivel mundial hay más de 37,400 especies que están desapareciendo. Y lo confirma también el informe de País Vivo que saca año con año el WWF, donde el 60% de esas poblaciones son vertebrados, el 83% son especies de agua dulce y el 75% son sometidas por el impacto que tiene el ser humano. En México, las especies que de acuerdo a la CONABIO están en peligro de extinción son 2,665 y las de mayor relevancia son los peces y anfibios que viven en aguas dulces, dado que, como veíamos anteriormente, muchos de nuestros acuíferos están siendo contaminados y por ende se refleja en la pérdida de estas especies que tienen una especial función para los servicios ecosistémicos que ofrecen los ecosistemas en México. Ahora bien, estos modelos que hemos visto que han utilizado tanto el recurso suelo como el recurso agua, pues lamentablemente no se han reflejado en una mejora hacia la población. Y esto quiere decir que los modelos hoy en día utilizados, pues realmente la pobreza en América Latina, pues no varía y esto pues está de la mano con los medios de producción, los cuales han sido de una manera tradicional extractores de los recursos naturales, pero que no se refleja en una mejora en la economía y hablando solamente en la parte económica. No me quise extender hacia otros tipos de pobreza, pero también se refleja hacia la pobreza alimentaria. Aunado a ello, en México, pues los modelos agropecuarios que también sobresalen, pues tampoco han reflejado una mejora en la seguridad alimentaria. Se han devastado muchas selvas en la zona sur de México principalmente,
pero esto no ha ayudado a nada y nos lleva a que México hoy en día importa el 43% de sus alimentos. Y si seguimos con esa tendencia, para el 2030, pues estaríamos importando el 80% de nuestros alimentos, lo cual, de acuerdo a la FAO, pues no es el mejor modelo que deberíamos de seguir. Entonces, con todo este contexto donde nos hemos llevado por una economía marrón, la cual pues principalmente dirige sus objetivos solamente hacia el ingreso económico, tiene un alto uso de energías fósiles y una exagerada extracción de los recursos naturales. Este tipo de economía pues nos trae hoy en día la situación con respecto a los recursos naturales y al problema del cambio climático que tenemos y que debemos de afrontar. Entonces, para ello, a partir de desde el 1992, a nivel mundial, desde la cumbre de Río, empieza a haber preocupación por los países hacia esta parte del desarrollo y las cuestiones ambientales. Ahí se empieza ya de una manera más formal a tocar el tema y la preocupación de los países. Para el 2002, en Sudáfrica, se empieza a ver cuáles compromisos se llevaron a cabo y lamentablemente, pues los resultados son muy negativos y la preocupación crece a nivel internacional porque no estábamos cumpliendo ni llegando a cabo a las metas que se requerían. Es entonces que nuevamente en Río, en el 2012, se empieza y ahí es donde nace el tema de economía verde. Y esto va alineado primero hacia los objetivos del milenio, los cuales 3 años después, en el 2015, al ver que tampoco estaban dando los resultados adecuados, se cambia por los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030, alineado con los Acuerdos de París, donde se fija principalmente a que el desarrollo debería ser en una economía baja en carbono. Entonces, la preocupación a nivel mundial crece cada vez más y sobre todo porque las estrategias que cada país está utilizando, pues no estamos llegando a cumplir los objetivos para esta economía verde o esta economía que considere la parte social, la parte ambiental y la parte económica. Entonces, a partir de ahí, y vuelvo a repetir, en el 2012, donde se define qué es la economía verde, pues entonces las Naciones Unidas determinan que la economía verde es un sistema de actividades relacionadas con la producción, distribución y consumo de sus bienes o servicios, pero que esta tiene que estar caracterizada por ser baja en carbono, hacer un uso eficiente y sostenible de los recursos y sobre todo ser inclusiva de una forma social. En resumen, tendríamos que estar trabajando entonces bajo esta economía verde en la inclusión social, hablando de equidad en toda la parte del ser humano, disminuir las huellas de carbono, la huella de agua, etcétera, y también mejorar los ingresos de acuerdo al buen manejo de estos recursos naturales. Ahora bien, dentro de estas actividades que se manejan en la economía verde, se integran los negocios verdes. Estos negocios verdes contemplan que los bienes o servicios que se ofrecen tienen que generar impactos positivos al ambiente, además de conservarlos, regenerarlos a través de buenas prácticas en 3 aspectos: el aspecto ambiental, el aspecto social y económico. Todo ello con un enfoque de ciclo de vida que contribuya
al ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio. Esa es la definición que se menciona para los negocios verdes, y para que estos negocios verdes funcionen, se desarrollaron 3 categorías. La primera categoría, donde se mencionan los bienes o servicios provenientes de recursos naturales, los ecoproductos industriales y el mercado de carbono, que está relacionado con el cambio climático. En nuestro caso, lo que está en los círculos amarillos, pues después vienen diferentes sectores, y los sectores en el que estamos más enfocados es tanto en el de agrosistemas sostenibles como en el de biocomercio. Y asimismo, después de estos sectores aparece en la parte, perdón, aparecen los subsectores, y ahí es donde entra lo que nos dedicamos principalmente. Viene la parte de sistemas de producción ecológicos, orgánicos o biológicos, y esto asociado a algunos otros de tipo de biocomercio, como es el turismo de naturaleza o ecoturismo, aunque aquí también hoy en día ya hay más variantes, como el agroturismo, etcétera. Y de estos subsectores deben de cumplir una serie de criterios para poder denominarse negocios verdes. Estos son 12 criterios los que se manejan a nivel internacional. Primero, no por ser negocio verde, tiene que tener pérdidas, entonces estos negocios tienen que tener una viabilidad económica. Número 2, tiene que tener un impacto de preferencia positivo, de conservación o regeneración, y esto se logra pues principalmente a través en la mayoría de los casos, utilizando energías limpias. Número 3, debe de tener una vida útil los productos o servicios. Y aquí en la vida útil hay 3 factores importantes. El primero es tener procesos de manutención de la parte productiva o de maquinaria con la que cuenta. Número 2, entra de manera enfática las 3 R's de reducir, reusar o reciclar en la parte cíclica de la unidad productiva. Y finalmente, pues el uso de tecnologías para llevar a cabo estas 3 R's. El siguiente enfoque es el del ciclo de vida, y este contempla desde la parte de los insumos, la parte de producción, la parte de transformación y distribución, cómo se alinea en su conjunto dentro de la unidad productiva. Las siguientes 4 criterios que se utilizan es minimizar y sustituir materiales o sustancias peligrosas dentro de nuestro sistema de producción o dentro de uno de los eslabones que conforman la cadena. El siguiente es proponer utilizar materiales para que sean reciclados dentro de las unidades de producción. El número 4 es uno de los principales factores, es que tenemos que tener modelos que utilicen de una manera eficiente y sostenible el agua en lo que estamos produciendo. El siguiente es que dentro de nuestra empresa tenemos que tener criterios de ser una empresa socialmente responsable, y estos tienen que ver con los 3 grandes enfoques que ya se mencionaron. Ser una empresa que tenga procesos y criterios incluyentes, que sean procesos que lleven el buen uso de los recursos naturales y que económicamente sean factibles. Los últimos 4 criterios que se utilizan es que exista una responsabilidad social y ambiental, pero dentro de toda la cadena en la que participamos, no solamente en nuestra parte productiva, sino que se procure estar dentro de una cadena que lleve este mismo enfoque. Algo muy importante son los procesos de comunicación, ya que esto ayuda principalmente en la parte de comercialización.
Entonces, es muy importante que las empresas que entren dentro de los negocios verdes tengan procesos de comunicaciones, ya sea en factores sociales o ambientales. El penúltimo es que dentro de las empresas verdes existan ya sea esquemas, programas o que tengan reconocimiento de lo que están haciendo o están implementando. Finalmente, no solamente hay que concentrarnos como empresa en nuestro interior y en lo que nosotros vivimos, sino que también al ser empresa pasamos de solamente ver lo que pasa adentro hacia nuestro exterior. Entonces, quienes conforman negocios verdes tienen una responsabilidad ya sea social o ambiental hacia el exterior de las empresas. Entonces, las empresas que entran dentro de estos negocios verdes deben de cumplir esos 12 criterios para estar consideradas con esta característica y esta categoría. Ahora bien, ¿qué nos dice a nivel internacional? ¿Cuál es la tendencia para estas empresas? De acuerdo al sistema de economías de ecosistemas y biodiversidad, por siglas en inglés TIB, en 2007, las ventas mundiales, tanto de comidas como de bebidas ecológicas, han ascendido a 46 mil millones de dólares en Estados Unidos. Y muchas de estas cifras que se mencionan es porque en Estados Unidos sí se lleva un diagnóstico y una clara censo tanto de lo que se vende como de lo que se consume, y es porque ello que la mayoría de estas cifras que presento pues van a estar dadas en Estados Unidos. Otras de las características es que la venta de estos alimentos ha representado el 3% de los mercados alimentarios del país, y en 2008, han incrementado del 15.8%, más del triple en esta tasa de crecimiento. Entonces, como podemos ver en los diferentes escenarios que nos plantean, desde el 2007 hasta la fecha, pues ha crecido de manera importante el consumo y bebidas de estos productos que dan a conocer las empresas verdes. Otro de los datos también importantes es que aquí se incluye el concepto de comercio justo, pues en el 2009 contempló cifras encima de 3.5 billones de dólares. Asimismo, uno de los sectores importantes ha sido el de energías renovables, y en ello la parte inclusiva ha generado más de 2.3 millones de empleos. Entonces, en el caso específico del sector agropecuario, pues el 30% de estos empleos se han incrementado por actividades que se relacionan en el sector rural. Entonces, como vemos, las tendencias han ido creciendo, y es por ello que estos negocios verdes, pues, presentan ser una alternativa para cambiar de esta economía marrón hacia una economía verde. Un ejemplo a nivel de país lo tenemos como Perú, en el caso del aspecto de agricultura orgánica. Más de 275,000 hectáreas hoy en día son certificadas con esta condición de orgánica, y Perú es el séptimo país con el mayor número de productores orgánicos que aparecen en el registro, y la gran mayoría de ellos, 33,500, son pequeños productores. Entonces, con ello vemos que no solamente grandes empresas pueden llegar a hacer negocios verdes, sino también los pequeños productores, que son en su mayoría los que a nivel mundial sostienen la parte de generación de alimentos, pues ellos también pueden ser, solamente habría que orientarlos. Y en esta gráfica podemos ver cómo Perú desde el 99 hasta el 2008, cómo han incrementado sus exportaciones de productos orgánicos,
pero una vez que entendieron esta parte de los negocios verdes. ¿Cuáles son los impactos que ambientalmente reflejan los negocios verdes? Pues el primero es hacia la conservación y regeneración de estos recursos naturales, ya que disminuye la presión sobre la parte del suelo, el agua y algunos otros. Asimismo, al permitir la conservación y regeneración, esto ayuda a que estos ecosistemas que se habían fragmentado en un inicio, pues vuelvan a existir puentes de comunicación o manejo del paisaje, en el cual ayuda a la repoblación y mantenimiento de la biodiversidad. Otro de los aspectos importantes es el cambio de materiales o energías no renovables por renovables. Esto ayuda a la disminución de la contaminación, a disminuir también los gases de efecto invernadero hacia para reducir las consecuencias del cambio climático. Asimismo, con estos puentes que se crean entre estos paisajes ecosistémicos, pues ayudan a recuperar o mantener esa biodiversidad que estaba perdiendo. Y finalmente, este uso de cambios de fuerte energías no renovables por renovables, pues empieza un proceso hacia las personas de tipo educativo y cultural por el respeto hacia el medio ambiente y hacia el consumo. Y esto es algo muy importante porque el que esto suceda o deje de suceder, pues tiene que ver mucho con esta parte de educación hacia este tipo de negocios verdes. Ahora bien, ¿para qué proponer negocios verdes de tipo pecuario? Pues tienen distintos beneficios. El primero es el aspecto de ganar más. Ganar más, ¿por qué? Porque cuando se aplican los principios de negocios verdes, podemos tener en un menor espacio y un espacio ordenado, mejores ingresos y una mayor producción. Número dos, se ha comprobado que los negocios verdes pecuarios, donde se ha desatado grandes discusiones en la problemática de que la ganadería influye mucho hacia la producción de gases de efecto invernadero, pero esta es una manera de comprobar que modelos con aplicación de enfoques ambientales y sociales pueden disminuir o mitigar ese cambio, esa producción de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático. Número tres, que cuando nosotros hacemos en nuestra planeación agropecuaria, cómo evitamos la desfragmentación, deforestación o el buen uso del suelo, pues con ello vamos a ayudar a que existan mejores hábitats y con ello a mantener y conservar la biodiversidad. El siguiente, hoy en día, a nivel internacional, pues es mucho más fácil tener accesos a financiamientos con propuestas de negocios verdes de tipo agropecuario que propuestas de sistemas agropecuarios convencionales. Tiene una gran ventaja los negocios verdes que se plasman a través de estos tres enfoques ambientales, sostenibles y económicamente viables contra los negocios convencionales. La siguiente, de hacer más con menos, pues va relacionado con la primera, de que nosotros podemos incrementar con buenas prácticas y con este enfoque que se incremente la producción en espacios más reducidos y más orientados o también conservados. El siguiente, muchos de estos modelos dejan de traer insumos que en la mayoría de los casos tenían una gran huella ecológica o impactaban en la economía de los productores. Entonces, la gran mayoría de estos modelos de negocios verdes adaptan su modelo a las condiciones locales. Anteriormente, en el caso de bovinos, pues si el bovino en la zona donde estábamos no había buena producción con los insumos, pues todos los traíamos y esto genera grandes costos y por ende también introducíamos especies no adecuadas
y esto determinaba en la pérdida de biodiversidad. La penúltima es que en estos procesos, cuando se llevan dentro de las empresas y tienen los principios claros, pues cada vez más han sido incluyentes. ¿Incluyentes en qué? Anteriormente hacíamos una empresa sin pensar en las personas, por ejemplo, con una discapacidad física, si no tenían un brazo, una mano. Y hoy en día, cuando empleamos estos principios de negocios verdes, también se consideran a estas personas. Número 2, hay una mayor visibilidad de la inclusión de la mujer, no solamente en la participación en el trabajo, sino también en los beneficios como son las capacitaciones, tomar decisiones sobre el dinero que se vende o lo que se está comercializando, etcétera. Y finalmente, también en estos negocios verdes fortalecen otra parte relevante en los medios rurales, que es la seguridad alimentaria. Cuando nosotros logramos producir más en un espacio pequeño con estos principios, también tenemos que enfocarnos a que estos productos deben de ayudar de manera determinante a mejorar la seguridad alimentaria de las zonas rurales donde se encuentran. Retomando la parte de en qué categoría están los negocios verdes pecuarios, pues recordamos, estas se encuentran en la parte de bienes y servicios sostenibles. El sector al que pertenecen es sistemas agrosostenibles y los subsectores, en este caso en específico el sector pecuario, entraría en el subsector de sistemas de producción ecológico, orgánico o biológico. Es muy importante que cuando hablemos en la parte pecuaria, hay dos conceptos relevantes. Uno, tenemos que dejar de ver a la vaca como unidad única o sin contemplar a todo el sistema. Entonces, tenemos que romper paradigmas en el cual no solamente es importante la vaca, sino todo el sistema con el que interactúa. Y esto es relevante porque esto nos lleva a cambiar modelos de producción y también el enfocarnos a que los ganaderos que asesoramos o que les damos consultoría, tenemos que cambiar ese paradigma de modelos convencionales que solamente eran extractivos por modelos que interactúan con su paisaje y en esa interacción tener estas buenas prácticas productivas desde el aspecto ambiental y de la inclusión social. Entonces, tenemos que pasar de modelos únicos a modelos integrales u holísticos en el que se ve tanto el modelo animal como la integración a este paisaje. Entonces, esto es algo bien importante en el sector donde trabajemos, que llevemos estos mensajes a estos modelos convencionales para obtener y poderlos llevar hacia negocios verdes. Algunos en específico, ¿qué datos nos llevan a que están funcionando estos negocios verdes hoy en día? Es que en el 2015, el ganado que se vende y que en sus etiquetas menciona que es alimentado con pasto, se ha incrementado del 1.4% del mercado local de carne fresca que se vendía en Estados Unidos, que representa alrededor de 18 mil millones de dólares. Esto ha ido incrementando poco a poco. Y por ejemplo, del 2015 al 2016, que es esta referencia que estoy tomando, vieron un incremento del 40% en el aumento de este tipo de carne, que en su etiqueta venía ganado alimentado con pasto, versus al 6.5% de la carne convencional. Entonces, de manera en específica, vemos que para el sector producción de carne, pues los negocios verdes empiezan a atender también esta tendencia de ascendencia, como lo veíamos en las anteriores láminas. Otro de los datos importantes y relevantes es también en el caso de otra empresa
que vende este producto, inició en Estados Unidos poniendo a la venta en 200 tiendas, pero hoy en día están a disposición en 654 tiendas de las cuales se venden este tipo de productos de negocios verdes. Otro de estos vendedores importantes en Estados Unidos, French Direct, menciona que la mayoría de sus consumidores, donde ellos han aumentado hasta un 74% cuando en su etiqueta aparece que están alimentados con hierba fresca o con pasto. Entonces, estos números nos indican, principalmente en Estados Unidos, pues que esta tendencia ha ido creciendo de manera importante. Entonces, si los criterios que teníamos los trasladamos hacia el sector pecuario, hay muchos ejemplos de aquí en México que podemos tener de negocios verdes. En el caso específico del sector pecuario, en el criterio de viabilidad económica del negocio, pues aquí utilizando modelos agrosilvopastoriles, se ha demostrado que puedes tener una mejor viabilidad económica donde tienes mayor cantidad de productos, ya sea lácteos o cárnicos, por hectárea. Número 2, donde utilizamos un menor impacto ambiental. Hay varias propuestas a utilizar hoy en día en los empaques de quesos, principalmente los bioplásticos. Entonces, dentro de la cadena, la parte de la conservación de estos empaques, cuando hoy en día se utilizan bioplásticos, es una alternativa para el sector agropecuario el uso de estos bioplásticos para impactar de manera positiva. Y también, esto es solo un ejemplo, hay otros sencillos que dentro de los sistemas agrosilvopastoriles, por ejemplo, el uso de cercos eléctricos con celdas solares, eso también ayuda a disminuir el impacto ambiental dentro de los modelos pecuarios. Otro que existe es en el de la vida útil, es cuando utilizamos mejor nuestros recursos naturales. Aquí hay un ejemplo de acuaponía, en el cual se producen vegetales, pueden ser vegetales, frutas o también pasto para el ganado, que se hace de manera hidropónica. Posteriormente esa agua se recicla con la producción de peces y después esa misma agua con la fertilización de los peces pues se vuelve a reciclar. Entonces estos modelos dentro del sector pecuario han ayudado a que este tipo de empresas que utilizan, por ejemplo en Puebla, hay una que utiliza la producción de forraje hidropónico y se lo da a cabras para la producción de leche y después tienen un excedente por la venta de peces a restaurantes para el consumo. Otro de los criterios que cumplen bien las empresas pecuarias es el enfoque del ciclo, y es que hoy en día hay cada vez más alternativas desde la producción de los insumos, como es la producción de pastos, que estos sean producidos con biofertilizantes. Entonces se empieza a reducir la producción de pasto a través de fertilizantes inorgánicos por la producción de pasto de tipo orgánico. En el caso de la adquisición de materiales y sustancias peligrosas, aquí son varios los ejemplos de los que utilizan las empresas de negocios verdes en el sector agropecuario. Uno que está hoy en día cada vez más sustentado es el dejar de utilizar para desparasitar ivermectina. Y entonces cuando nosotros hacemos nuestra planeación dentro de los ranchos, debemos de estar pensando en evitar el uso de sustancias o materiales peligrosos en nuestro modelo productivo. Otro de los criterios que se utilizan es el uso de materiales reciclados. Cada vez vemos más, sobre todo en los ranchos que son semi-extensivos, pues el uso de materiales como las llantas para la separación de sus potreros o también utilización de llantas para detener taludes
y evitar que haya derrumbes si hay dentro de o cerca del rancho una pendiente mayor a 15 grados, con el agua se pueda deslavar, pues también se utilizan este tipo de materiales. El uso eficiente y sostenible de los recursos, pues los sistemas agrosilvopastoriles está demostrado a que cuando llevamos este tipo de modelos, tenemos clara la producción y el uso sostenible de los recursos naturales. También, ya les decía, muchas de estas empresas que tienen claro el enfoque de negocios verdes, cada vez más están llevando a incluir tanto a mujeres como a personas con alguna discapacidad dentro de sus negocios. En algunos casos, sobre todo, vuelvo a repetir, no solamente basta que participen dentro de la unidad de producción, sino que también se hagan acreedores a los beneficios que conllevan ser partícipes dentro de estos negocios. El otro, de la parte de responsabilidad social, desde un aspecto ambiental y en la cadena de valor, pues los sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, pues contemplan esta responsabilidad social, dado que utilizan principios de mejorar la producción, ser económicamente viables, con actividades sociales inclusivas. En la parte de procesos de comunicación, cada vez más hay empresas que determinan dentro de estos procesos incluir dentro de sus etiquetas la parte ambiental. Por ejemplo, este es un caso de Ganadería La Luna en Veracruz, donde en su página viene estos mensajes de el uso de la biodiversidad para el consumo dentro de sus productos. También es importante la otra cuestión, y que en México, por ejemplo, solamente existe un ejido en Campeche que ha tenido esquemas de reconocimiento para mejorar la producción agrícola, ganadera y forestal, conservando sus bosques. Es un ejido que está en Campeche y que fue reconocido con las siglas de FSC, donde quiere decir que toda su madera y sus procesos son sostenibles y que llevan los principios sociales y ambientales. Y finalmente, hay muchas empresas en México de tipo pecuaria que, vuelvo a repetir, ya no nada más se preocupan por sus ranchos, sino por lo que está en su entorno. Entonces, han hecho campañas de reforestación principalmente con sus vecinos para que esta empresa tenga una responsabilidad social hacia el exterior. Algunos ejemplos, de el rancho El Yaqui en Chiapas, que tal vez muchos de ustedes han leído o conocen a Daniel. Daniel ha sido impulsor de este tipo de negocios verdes en Chiapas. La Rumorosa está en Veracruz. Huevos de Pastoreo, Granja de Matías está en Hidalgo. Ganadería La Luna está en Veracruz. Cañada de la Virgen. Aquí es algo importante, ellos están en San Miguel de Allende y utilizan el turismo rural junto con los negocios verdes y la producción de carne y leche. Rancho Cacachilas está en Tijuana. Crustitla está en Hidalgo con producción de ovinos, y La Negrita está en Querétaro con la producción de lácteos, pero bajo esta versión de negocios verdes. Entonces, algunas de las herramientas que tenemos para quien quiere emprender un negocio o que se oriente. Primero está la plataforma SDG, que son las siglas en inglés de los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en particular en México, México ha firmado el año pasado junto con Corea o la cooperación coreana, crear el Centro de Economías Sustentables, denominado CES. Y también otra de las herramientas que se tienen es, de acuerdo para obtener un crédito, es el programa ProSostenible de FIRA, que apoya a estas empresas verdes. Por último, en conclusión, ¿qué recomendaría? Uno, hay que fortalecer la promoción
y los mercados para estos negocios verdes, desde la parte de la producción sostenible hasta la venta y los consumidores. Número 2, hay que romper estos paradigmas que hemos estado acostumbrados a los modelos convencionales por una cultura donde se alinee los principios ambientales, sociales y éticos para la producción de estos negocios verdes. Número 3, hay que facilitar procesos para la toma de decisiones. Por ejemplo, si desde que compramos un paquete de hojas para imprimir, pues yo recomiendo que debemos de ver que esas hojas tengan este sello, el FSC, que quiere decir que estas hojas fueron creadas o producidas desde un negocio verde y que todo el manejo del bosque está orientada desde este enfoque ambiental y social. Y finalmente, tenemos que tratar de incidir en las políticas públicas para que orienten a que la gran mayoría de estos negocios convencionales pasen hacia negocios verdes. En México están creciendo, pero todavía falta mucho por hacer. A diferencia, por ejemplo, Colombia a nivel de América Latina, incluso ellos tienen programas y un consejo de negocio verde ya dentro de las políticas públicas. Entonces, falta mucho por hacer, pero también es una gran oportunidad que quien quiere emprender un negocio de tipo pecuario, pues lo vea bajo estos criterios que mencioné, y que los que ya están, y cuando nos toca ser consultor o asesorar un rancho, una asociación de ganaderos, pues tratemos de incidir en ellos para cambiar esos paradigmas de manera convencional por un nuevo paradigma que son la economía verde a través de estos negocios. Pues con eso concluyo. Muchas gracias y quedo para las preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. Como mencionábamos, desde luego es un tema con mucha actualidad y que, como al final también mencionas, no solamente es un reto, sino abre un abanico de posibilidades para los profesionistas, para médicos veterinarios, licenciados en producción animal y todos los involucrados en la producción pecuaria. Bueno, pero también eso requiere preparación, ¿no? Informarse, formarse en ciertas áreas. Veo que hay varias preguntas ya en la sección de preguntas y respuestas. Juan Carlos, no sé si las puedan ver. Creo que sería más, en lugar que las lea yo, si las vas revisando, ¿te parece bien? Sí, aunque no sé si empieza, bueno, a mí me aparece la primera. A ver. Sí, Gilberto Carlos Ortega Navarro. Pregunta cuál es su opinión sobre el uso de modelos de simulación como una herramienta, me imagino, para los modelos verdes o de producción verdes. Hola, Carlos, gracias por tu pregunta. Mira, si son herramientas que ayuden a estos principios, pues eso precisamente pues va a coadyuvar a que se fortalezcan estos nuevos modelos. Pero como mencioné, tendrían que estar cumpliendo esos 12 principios y que pudieran alinear para saber y proyectar hacia dónde pudiéramos dirigirlos. No sé si tienes alguna o queda claro, Carlos. Sí, yo creo que sí. De todas formas, si no fuera así, puede poner una réplica al final. El de Rubén Magdaleno dice que si existe una certificación oficial estatal, federal o internacional relativa a negocios verdes. Mencionaste algunas, no sé si puntualizarás más concretamente, Juan Carlos. Ok, como tal, no hay certificación en negocio verde, hay certificación por las buenas prácticas que lleven esos 3 principios. Por ejemplo, a nivel internacional, la plataforma que les decía, la SDG, ahí puedes encontrar sobre todo quién te ayude a generar estas buenas prácticas en tu negocio. En México, como les decía, apenas en el 2020
firmó con Corea la creación de este consejo. Entonces, apenas está en proceso aquí en México de echar a andar este consejo. Todavía no existen las reglas claras, pero creo que un poquito más allá de estas certificaciones, que bueno, por ejemplo, existen muchas certificaciones orgánicas o de algunas otras, por ejemplo, en la Unión Europea, cuando ustedes compran un producto agropecuario, aparece como una hojita verde con estrellitas. Estas quieren decir que fueron hechas a través de negocios verdes que cumplen estas características. Y vuelvo a repetir, creo que más allá de esperar una certificación, con que empecemos a adoptar esas buenas prácticas, a llevarlas en los ranchos o a orientar a estos productores, con eso sería un gran paso y después ir viendo cómo podemos tener esta certificación, porque sabemos que las certificaciones son muy caras. Entonces, a veces proponerlas de inicio, pues desanima a los productores. Entonces, yo propondría que primero fuéramos creando dentro de las empresas o dentro de los ranchos estas buenas prácticas, y una vez que tenemos ya datos con qué comprobar que hacemos estas, pues ahora sí buscar esas certificaciones. Gracias. Muy bien, gracias Juan Carlos. El doctor Antonio Ortiz Hernández, a quien aprovecho para saludar, pregunta con respecto a la energía renovable, producto de la fuerza del viento, ¿qué tiene de cierto que las tierras en donde se encuentran las torres eólicas se pierden para la agricultura? No sé si tengas información al respecto, Juan Carlos. Sí, hay muchas controversias, digo, en algunos lados, efectivamente, o sea, tú reduces la superficie por colocar estos, pero era una parte que yo les decía que podrías tú orientar a que la ganadería estuviera de manera integral, siempre y cuando evitando los peligros, porque una de las grandes controversias es también que, por ejemplo, cómo estas turbinas eólicas dañan hacia también el vuelo de las aves y cómo se está evitando. Entonces, hoy en día hay varios puntos, tanto positivos como negativos, en cómo lugares donde se están colocando estas estructuras, si son benéficas o no son benéficas. Yo he visto algunas, sobre todo con celdas solares, en las cuales utilizan los espacios intermedios, colocan pasto y hacen pastoreos en estas zonas. Y en la parte de las turbinas eólicas, vuelvo a lo mismo. También se han estado utilizando, pero hoy en día ya hay una parte de personas que mencionan que ya tienen también efectos ciertos negativos hacia el vuelo de las aves o hacia la disminución de tierras contra la agricultura. Eso sería lo que podría mencionar en ese aspecto. Gracias, Juan Carlos. Fernando R. Felcher, perdón, con respecto al ecoturismo, tiene un impacto negativo sobre la fauna y las vías de comunicación que afectan la flora. Ese paisajismo ecoturístico debe ser implementado de larga distancia y no hacia visitas a los nichos ecológicos. Me parece también un comentario. No sé si quisieras comentar algo al respecto, Juan Carlos. Sí, efectivamente, el turismo convencional, por llamarlo así, cuando no regula la capacidad de carga que hay en un lugar de cuántas personas pueden estar, sí trae prácticas negativas. Hoy en día se están implementando en muchos de los países el ecoturismo sustentable. Aquí en México, el año pasado, la Comisión Nacional, la CONAM, ya sacó su manual de turismo sustentable e incluso, por ejemplo, aquí muy cerca de la megalópolis, para el Nevado de Toluca, anteriormente era un desastre ecológico la cantidad de personas que iban cuando nevaba. Hoy en día ya están tratando de llevar a cabo, implementando este turismo sustentable y, por ejemplo, te venden un brazalete para poder ingresar y así regular el número de personas que pueden estar. Entonces, también
es lo conveniente cambiar de ese turismo convencional hacia un turismo sustentable. Gracias. Gracias. Frida Mariana Abarca Nava pregunta, bueno, aparte de felicitarte, la pregunta es sobre uno como médico veterinario, estudiante de médico veterinario que es ella, ¿dónde podemos tener acceso a este tipo de capacitación? Ya que en la carrera no se da este enfoque que tú mencionas a los sistemas de producción. Sí, gracias, Mariana. Mira, hay algunas universidades que están surgiendo y que dan diplomados, por ejemplo, la Universidad del Medio Ambiente, que está en Valle de Bravo. Ellos tienen mucho este enfoque que se utiliza, y también lo que está y lo que sé, este centro, el CES, que está por iniciar, va a estar enfocado mucho a esta parte de capacitaciones. Creo que no debemos enfocar o tratar de buscar que sean capacitaciones de negocios verdes exclusivos en el sector pecuario. Creo que el desafío que tenemos nosotros es, si yo veo un diplomado en negocios verdes, pues si yo lo tomo, después el desafío mío como médico veterinario es llevarlo a la práctica, porque así muchos de estos temas han sucedido en la parte económica o administrativa. Pues estos conceptos no nacieron desde la visión del sector rural, sino han venido de otros sectores, y entonces el desafío que hemos hecho nosotros es cómo traemos esos conceptos hacia el medio agropecuario. Entonces, la única, vuelvo a repetirte, que yo conozco es aquí a nivel nacional es la UMA, es la Universidad del Medio Ambiente, que está en Valle de Bravo. A nivel internacional, el CATIE de Costa Rica tiene diplomados en línea o presenciales, y también tiene una maestría en negocios verdes, y ese sí está dirigido al sector agropecuario. Gracias, Juan Carlos. Jesús Emilio Serrano Martínez, exalumno de la especialidad de FES Cuautitlán, aparte de saludarte. ¿De qué manera se han implementado los ODS en los planes de estudio de carreras afines? Ahí sí, pues no sabría responderle, no tengo conocimiento en esa parte, Jesús. Pero lo que sí sé es que de manera independiente hay muchos profesores que sí los mencionamos y los trabajamos cuando estamos dando nuestras cátedras. No somos todos los que los mencionamos o los que trabajamos de esta manera, pero sí de manera independiente sé que hay bastantes profesores que sí los incluyen, aunque todavía no sé si están en los planes de estudio o podrían estar para los próximos cambios. Gracias, Juan Carlos. Gerardo Ponce, también socio de Ambedra, pregunta, ¿cuáles son las cifras de este tipo de negocios en México? ¿Cuáles son los esfuerzos por conjuntar a este tipo de negocios? No sé si haya información así de concreta, Juan Carlos. No, yo les decía que en México no tenemos ahorita registrado. Yo espero que a través de este centro que se está originando empiece a llevar los récords, y récord por sectores, ¿no? El que va a la punta aquí en México ha sido el sector energético, pero después le sigue el sector agropecuario. Entonces yo espero que aquí empiece a haber más datos y que tengamos estadísticas. ¿Y cuáles son los esfuerzos por organizarse? Pues aquí ha sido más desde la sociedad civil. Vuelvo a repetir, en las políticas están mencionadas, pero la implementación es muy lenta. Entonces, ha sido más por grupos de asociaciones ganaderas o de otros integrantes. Por ejemplo, hoy en día, WWE junto con el ICA están impulsando la Mesa de Ganadería Sustentable en México. Entonces, son organizaciones internacionales junto con productores quienes están impulsando estas iniciativas. Están otras asociaciones que apenas se están generando por estos grupos de productores que llevan sobre todo la parte agrosilvopastoril, de juntarse y tener foros de análisis y discusión, pero más allá no hay otros esfuerzos. Muy bien, gracias. Guillermo Gómez, también miembro de nuestra asociación,
pregunta, ¿qué aspectos más particulares pueden mejorarse en políticas públicas en nuestro país para propiciar el desarrollo de los negocios verdes? Gracias, Memo. Saludos. Pues más que hacerlos, porque ya están, o sea, México forma parte de los países que firmó el apoyar o el dirigir la política a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, es la implementación. Lo que ha estado fallando, por ejemplo, yo he estado de cerca con el gobierno del Estado de México, el gobierno de Hidalgo, o sea, ellos también ya implementaron como Estado cómo ir dirigiendo estos ODS y estos negocios verdes, pero lo que para mí ha fallado es la implementación. O sea, en el papel ya existe estos principios, cómo están plasmados, pero hacia la parte de la orientación es donde tenemos problemas, porque si uno ve sus proyectos estratégicos, si estos van alineados y pues la verdad no están alineados, están alineados a otras situaciones, pero desafortunadamente no se alinean. Entonces, creo que ahí es donde yo creo que más que el gobierno, vuelvo a repetir, la sociedad civil tiene que impulsar y desde abajo cómo la política pública se une con las acciones que hagamos nosotros. Gracias. Muy bien, gracias. Las políticas actuales favorecen la seguridad alimentaria. Es una opinión a ti como experto, Juan Carlos. Si quieres algo. Sí las favorecen, pero los resultados no son los mejores. Todavía tenemos dentro de esos porcentaje tan alto de pobreza y muchas comunidades con alta marginación, va implícita esta pobreza alimentaria, ¿no? En la política pública, pues en otros sexenios se trabajó con la FAO el proyecto de seguridad alimentaria. Desafortunadamente se perdió, pero aún así no se logró los impactos esperados, dado que el porcentaje de pobres por seguridad alimentaria en México, pues en lugar de haber decrecido, pues hoy en día sigue aunado, ¿no? Entonces, es un problema fuerte, pero vuelvo a repetir, creo que si asesoramos o nosotros mismos creamos fuentes de empleo con esta visión de negocios verdes, podemos empezar a mitigar, porque, por ejemplo, hay un ejemplo claro en Guatemala. Se creó una iniciativa junto con una organización internacional para hacer un vaso de leche con cabras. Y entonces, a través de negocios verdes, era una parte tener una alimentación para niños y adultos y mejorar su seguridad alimentaria y todo el excedente para venta. Pero esto fue a través de cambiar el paradigma, de que solamente las cabras eran, como aquí se ve en México, es generalmente para vender los quesos o la leche, y desafortunadamente cuando uno le pregunta a un caprinocultor, oye, ¿cuánta leche consumes? Y muchos te dicen que no la consumen. Entonces, es toda una política de que si nosotros proponemos negocios verdes, también vaya alineada la parte de que lo que produces lo consumas y lo consumas de manera local. Gracias. Gracias. Fabiola Hernández hace un comentario, lo voy a leer. Dice que yo tenía conocimiento de que estos generadores eólicos cambian el microclima del lugar donde se instalan. Ya se comentó un poco al respecto. Gilberto nos pregunta también, Gilberto Carlos Ortega, de un sistema de producción bovino en engorda en bosque para hacer negocio verde. ¿Debe ser producción orgánica o solo principio de producción natural? Es que, ¿cómo le diré? Hay muchos conceptos y, por ejemplo, es que lo puedes manejar como producción orgánica, después está la ganadería regenerativa, está la ganadería holística. Yo considero que si llevas los principios que mencioné en un inicio, no importa tanto el concepto en el que lo quieras encajonar, sino que en realidad hagas acciones que ayuden a la conservación de los recursos naturales, que sea incluyente y que también tenga una viabilidad económica. No importando tanto dónde se puede encajonar, si es una certificación orgánica, holística, etcétera.
Yo al menos en lo personal creo que es mejor implementarlo y tener acciones y ya después se define en qué estaría. Ok. Muy bien. ¿Qué estrategias se tiene para empresas grandes como el Calvario? Pregunta Gabriel Ríos, que tiene concesiones por millones de metros cúbicos de agua al año, manteniendo, dice, el estado de Puebla en estrés hídrico a pesar de los ejemplos que nos compartió. No sé si tuvieras algún comentario, Juan Carlos. No, porque, bueno, aquí cada empresa, lo que sí les podría decir que las empresas y ya está claro, y un ejemplo salió hace poco, que en Tamaulipas, del 2015 a 2020, han cerrado, aparte de la cuestión social que es muy fuerte, pero por cuestiones de sequía en el estado, han cerrado alrededor de 5,000 ranchos. Entonces, está claro que empresas que sigan o traten de seguir estos modelos convencionales, al final van a fracasar. Podría dar otros, por ejemplo, Bimbo, y perdón por decir la palabra, no es comercial, pero ha cambiado la mayoría de su flota que era para distribuir por autos eléctricos. En todas las zonas donde ellos antes compraban maíz, hoy en día se han asociado con ONGs para la producción sustentable. Y por ejemplo, en Hidalgo y en Sonora, hay ejemplo que a todo productor que ellos les compra, tiene que ser bajo este enfoque de negocio verde. Se tiene Grupo Lala, por ejemplo, es la única empresa que lleva un sistema suizo a través de un modelo y de medición, no recuerdo si se llama CIRE o CICE, la abreviatura de este modelo, pero es la única empresa que hoy en día todos sus productores los tiene bajo este enfoque de negocio verde. Entonces, hay algunas otras más que podría decir, pero estas son de las que me acuerdo. Entonces, las empresas están cambiando, pero porque ellos están viendo de que si no se adaptan a este cambio, tanto para ellos mismos como la percepción del cliente que cada vez se preocupa más de dónde vende y qué es lo que come, pues sería ir hacia el fracaso, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Fabiola Hernández te felicita por la excelente ponencia. Dice, hace un comentario, dice que es un tema urgente. La voracidad por generar y hacer el dinero de unos cuantos nos está llevando a la pobreza, no solo económica, sino de recursos al resto de la humanidad. Es una necesidad prioritaria que las universidades en las carreras afines incluyan ese enfoque de interacción con el medio de las unidades de producción. Berenice González Altamirano, durante su experiencia, ¿qué tanto interés ha visto por parte de los productores en convertir su producción a un negocio sustentable? Es decir, ¿cuál es la respuesta hacia esta tendencia de parte de los productores? Me imagino que pregunta Berenice, Juan Carlos. Sí, de inicio, sí es una negativa a romper estos paradigmas, como yo les decía, pues después de tantos años de venir trabajando de una manera y el clásico siempre, pues yo lo hago como lo hacía mi papá y lo hacía mi abuelo, sí es un choque muy fuerte en cambiar estos paradigmas, pero una vez que tú les empiezas a demostrar con acciones de que creo que algo fundamental, al menos en mi experiencia, ha sido el orientar y el decir, por ejemplo, si ellos traían en 2 o 3 hectáreas, solamente traían 1 o 2 vacas, y cuando tú les empiezas a enseñar como los principios del silvopastoreo, y ellos ven que en una menor superficie pueden producir más, pues es ahí donde ya en las acciones ellos empiezan a convencer. En otro proyecto en el que estuve con la GIZ de Alemania, en las comunidades donde iniciamos, primero eran 50, después se quedaban 10, y ellos de inicio nos decían, es que lo que ustedes están haciendo están locos, ¿no? Pero cuando ya veían de que en lugar de traerlos ellos 12 horas pastoreando, disminuían a 6 o 8 horas, que tenían alimento para épocas de secas, que ya no tenían que andar la mujer o los niños todo el día pastoreando, y tenían algo que también es considerado dentro de la parte importante de la pobreza, es la pobreza del tiempo.
y que ahora ellos tenían tiempo para estar en familia, para dedicarlo a otras cosas, es cuando empiezan ellos entonces ya a adaptar esto. Pero creo que sí es un choque fuerte. Hay que hacer estrategias y sobre todo con los productores se utilizan estrategias con herramientas de andragogía, las cuales van de manera gradual, ¿no? Y hay que demostrarles con acciones cómo puedes ir cambiando poco a poco. Y yo lo he vivido tanto con pequeños productores como con grandes productores en el norte, cuando se quiso hacer algunas, proponerles estos negocios verdes, pues muchos de ellos decían, a ver, espérame, antes de proponerme, primero danos unas 5 pláticas de cómo mi rancho se interactúa con el medio ambiente, ¿no? Entonces, no importa el nivel de empresa o nivel de productores, lo que tenemos que tener es nosotros desarrollar herramientas o estar capacitados en demostrarles cómo vive la interacción de sus ranchos con el medio ambiente, que es lo que yo le decía, la parte del enfoque de manejo integrado del paisaje con las unidades de producción. Y de esa manera ellos se van sensibilizando y es un poco lo que se hace cuando también se trabaja sobre educación ambiental, ¿no? Entonces, la sensibilización es muy importante para poder hacer estos cambios. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Guillermo nuevamente te felicita por la conferencia y nos manda saludos a todos los organizadores. Jesús, bueno, ya habías respondido, me parece, esta pregunta. Las políticas actuales también favorecen a que seamos autosuficientes en cuestiones agroalimentarias. Ya creo que hace un momento hablaste incluso del programa emergente, ¿no? de seguridad alimentaria que tuvimos con FAO. Gracias por todas las respuestas a Juan Carlos. Saludos, felicitaciones. ¿Dónde puedo encontrar literatura de negocios verdes que recomiende? Perdón, Carlos, no sé si puedas poner, bueno, yo lo pongo en el chat, pongo mi correo y quien tenga más dudas, con mucho gusto, ahí se la respondo, ¿no? Sí, alguna bibliografía, etcétera, que le recomiendes. Gracias. Arni manda saludos, también qué gusto ver a Arni por acá, hacía días que no lo saludaba. Miguel Armando, de acuerdo a la situación en México, ¿será posible en un futuro no lejano utilizar energías renovables? No sé si quede dentro de lo que manejas, Juan Carlos. Pues yo creo que la tendencia es esa, o sea, sí va a llegar, va a ser tan rápido, tan lento como, vuelvo a repetir, o sea, no solamente el gobierno reaccione, sino también la sociedad, todos los actores que estamos involucrados, ¿no? La academia, la sociedad, las instancias nacionales e internacionales, pues todos, mientras más nos preocupemos y hagamos acciones, pues sí vamos a poder cumplir esta parte, ¿no? Porque está claro que en el acuerdo de Francia, la COP21, pues precisamente el uso de energías sustentables era una de las grandes opciones para disminuir esta temperatura del cambio climático. Gracias. Bien, de acuerdo a la situación, también Miguel Armando Olascoaga Meneses pregunta, de acuerdo a su análisis y registro, ¿se podría exponer una instancia gubernamental para que sirva de punto de proyectos, de partida para proyectos productivos? Una instancia gubernamental, no me queda muy clara la pregunta. No sé si la lees, si te queda un poquito más clara, Juan Carlos. Es que me pierdo en... No te preocupes, yo te lo digo. Bueno, y voy a pasar a la siguiente, Miguel Armando también. ¿Un pequeño productor ganadero se considerará como problema al medio ambiente? También saludos de Chiapas, él nos escribe de Chiapas y felicitaciones. Un pequeño productor ganadero, y eso es importante dado la estructura que tiene nuestro, la estructura agraria del país. Los pequeños productores, ¿cómo contribuyen? ¿Son un problema o contribuyen al revés, Juan Carlos? Gracias, Carlos. Efectivamente, o sea, de acuerdo a las estadísticas, pues cerca del 80% de la producción de alimentos está dada por estos pequeños productores. Mira, sí se ven como un problema si seguimos manejando la ganadería convencional que yo les mencionaba de tipo extractiva, ¿no? Que solamente extraemos recursos, pero no conservamos o regeneramos.
Entonces, yo vería que pasar de ese problema hacia el desafío de ser una oportunidad. O sea, todos esos pequeños productores, mejor empezar a orientarlos como recomendaba. O sea, pues muchos tal vez, si me ven en provincia, pues son asesores o consultores, pues esos pequeños productores irlos orientando hacia estas prácticas de renovación, conservación de recursos naturales y también asociarlos hacia la parte social, que es muy importante, ¿no? Entonces, creo que más que verlos un problema, es una oportunidad y un gran desafío, pero esos 80% es lo que tendríamos de oportunidad para mejorarlos, ¿no? Y quitar estas grandes controversias de que la vaca solamente contamina y que somos los que trabajamos en este medio, los que favorecemos el cambio climático por cambiar estos modelos de negocios verdes. Muy bien. Muchísimas gracias. Creo que son todas las preguntas que tengo en el chat. El doctor Rafael Trueta también nos pide intervenir. Tiene apagado el micrófono, doctor Trueta. Sí, puse una pregunta en el chat. Pero Juan está en el Carlos, otro, creo. me sorprende mucho que en todos estos esfuerzos que se hacen por hacer las cosas más verdes, la conservación de la ecología, etcétera, de lo cual has hablado de manera muy interesante toda la plática, se le dé tan poca importancia a la obsolescencia programada. Eso me parece que a nivel de política pública debiera de tomarse muy en cuenta, porque el hecho de que tú compras, por ejemplo, una impresora y el día que cambias la computadora, esa impresora ya no sirve porque el programa ya no es compatible, y entonces tienes que comprar otra impresora. Y como eso hay un montón de ejemplos de fabricaciones que desde que se hacen están ya programadas para tener una vida útil corta, para que vuelvas a comprar otra máquina u otra lo que sea, ¿no? ¿Por qué es que se le da tan poca importancia? Porque me parece que eso tiene un impacto ecológico muy, muy importante, ¿no? Sí, doctor. Y bueno, creo que también otra de las importancias y que no debería de ser, porque siguen en la misma, con la misma visión de que lo económico está por encima de los recursos. Creo que desafortunadamente esta parte incluso hoy en día, sobre todo de lo que he leído, por ejemplo, antes Uruguay y Brasil exportaban mucha carne hacia Europa. Europa le está dejando de comprar porque dice, es que la huella ecológica de que traigas de Brasil hasta Europa, pues es tan grande que no va en contra de nuestros principios y entonces le han dejado de comprar. Pero lamentablemente en México creo que hace falta que los tomadores de decisiones tengan esa conciencia, que dejemos de que sea prioritario la parte económica, porque pues estas empresas siguen vendiendo y están programando todo este tipo de modelos para seguirnos vendiendo. Y entonces ahí ni están favoreciendo la parte ecológica, pero también muchos de estos productos los traen desde China. Entonces, toda la huella ecológica que es traer productos desde China a México, a América, pues sigue incidiendo sobre la parte de los recursos naturales. Entonces, sí creo que lo que usted menciona, tendríamos que tener políticas que incidan más, vuelvo a repetir, o sea, no solamente a lo económico, que es como hasta hoy en día nos hemos estado manejando, sino también a la parte ambiental y sobre todo por los graves problemas a los que nos hemos estado enfrentando. Entonces, sí estoy y coincido con usted de que hay muchos programas de esto, pero vuelvo a repetir, porque creo que son empresas que siguen viendo lo económico por encima y que los gobiernos no han sido capaces de poner o aranceles tan altos que no los hagan competitivos para en México y por ello les dejemos de comprar o exigir que dejen de hacer estos productos, ¿no? Sí, hay casos ahí como el de la acción que recientemente tuvo la Unión Europea para que
Apple no podía tener un cargador diferente, pues una entrada de cargador diferente, que sea uniforme, porque si no acaba uno como con el cajón lleno de cargador para cada modelo que va cambiando, ¿no? Se ha visto que no es necesario. Ahora ese movimiento desde la base que está por el derecho a reparar, ¿no? Empresas que cada vez más publican sus manuales completos para que se puedan reparar los bienes que consumimos, y hay empresas que incluso hacen casi imposible reparar sus productos porque vienen sellados, etcétera, y hay empresas que se están moviendo en el otro sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, el mercado está reaccionando a todas esas acciones y bueno, también está de nuestro lado ir tomando conciencia de estos movimientos. Creo que ya no tengo más preguntas, hay algunos comentarios. Fabiola Hernández, el doctor Trueta le manda un saludo, que qué alegría verlo, que fue su profesor hace muchos ratos. Y bueno, tenemos un conjunto de felicitaciones en el chat general y ahí ya Juan Carlos nos ha hecho favor de poner sus vías de contacto para que si requieren alguna información adicional se puedan poner en contacto con ellos. Todo el tema de la constancia se ve por favor con la federación, es necesario escribirle desde la página de la federación, si entran a la federación, que es muy importante además que visiten la página de nuestra asociación gremial más importante en México, para que vean ahí los eventos que están organizando. Hay muchos eventos ahora de distintas organizaciones, asociaciones y colegios. Entonces, a partir de ahí, o escribiendo directamente a la federación, le van a dar detalles para obtener la constancia. Eso es con ellos. Y no sé, Julia, Ale, si tuviéramos algo más. Pues solamente agradecer al maestro Juan Carlos Escobedo por su participación y bueno, a todos los que están conectados, muchísimas gracias. Recordarles que nuestro siguiente seminario es en el mes de agosto, regresando de vacaciones. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @Ambedra. También los invitamos a que sigan las redes sociales de la federación, que es también en donde se están publicando las ligas de los videos. Las sesiones anteriores las pueden encontrar tanto en redes sociales de la federación como de la Ambedra. Y todos los que estén interesados en conocer los requisitos para asociarse a la Ambedra, les pedimos por favor que nos escriban. La dirección de correo electrónico es ambedra@gmail.com y bueno, les enviaremos toda la información que necesiten y también pues aclaramos las dudas que vayan surgiendo con mucho gusto. Entonces, pues una atenta invitación para que nos sigan en las redes sociales. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Sí, justo la federación ya puso en el chat, si revisan, los datos necesarios para obtener su constancia de asistencia al seminario. De todas maneras, si lo ven ahora ahí, y si no pueden escribir como decíamos hace un rato. La fecha de nuestro siguiente seminario es el 9 de agosto, va a ser una semana antes de lo que normalmente planeamos. Esto es porque recuerden que el 17 de agosto celebramos el Día del Veterinario en México y el 16 será el desayuno tradicional de la federación. Entonces tenemos esa fecha ocupada, pero el 9 de agosto será nuestra propia fecha. Estaremos avisándoles los detalles de la presentación. Si no hubiera nada más, no sé si Juan Carlos quiere despedirte y también para darle al último la palabra al doctor Rafael Trueta y despedirnos de nuestra audiencia. Ahora que encuentre cómo activar su micrófono. Creo que lo hemos perdido para siempre. No, Carlos. Ya está. Disculpa. Pues agradecer a Ambedra y a la federación y en especial al doctor Trueta, a la maestra Julia y a ti, Carlos. Y espero que esto pues ayude y fortalezca las acciones que están haciendo como asociación. Muchas gracias y buen día a todos. Buen día. Doctor Trueta, para despedir. Sí, pues
Juan Carlos, una excelente plática. El interés que demuestran estos temas, pues está evidente por el número de preguntas que se mandaron al chat. Te felicito por tu excelente plática y te agradecemos el hecho de que hayas tomado este tiempo para prepararla y presentarla. A todos los asistentes del día de hoy, les agradecemos también su asistencia, su presencia, su interés y los invitamos, como dijo nuestra tesorera Julia, a la próxima plática, que será no el 16, sino el 9 de agosto, porque se presentará también un tema igual de interesante que el de el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto. Despedimos la sesión. Que tengan muy buen día a todos. Adiós.